Tengo en la línea telefónica y le aprecio muchísimo la deferencia en este espacio. eh, a Lila Abed, ella es analista internacional, es corresponsal de NTN 24, ahí en la Casa Blanca. Querida Lila, gracias por la comunicación esta mañana. ¿Cómo estás? Buen día. Estimado Luis, un gran gusto estar en tu programa. Muy buenos días, gracias por la invitación. Oye, ¿cómo lees todo lo que sucedió el día de ayer? Varios temas ahí interesantes. Creo que lo que se destaca en México en particular es que dicen que ahora sí van a entrar con el tema de Sembrando Oportunidades, así lo han venido diciendo desde hace algún tiempo. La ayuda hacia la región de Centroamérica, sí, sí se dará, no se dará. ¿Cómo lees todo esto que sucedió? Obviamente aquí hay muchísima más cobertura de ese tema de la que hay en los Estados Unidos. No sé cómo lo está tomando la prensa norteamericana. Cuéntanos, Lila. Así es, Luis. Pues aquí en Estados Unidos no se ha dado una cobertura pues muy importante en cuanto a Ujú. los acuerdos alcanzados entre el presidente Joe Biden y el presidente López Obrador. Pero para México sí es muy relevante, considerando que el presidente López Obrador una y otra vez le ha pedido al presidente Joe Biden que le ayude con presupuesto para ampliar sus dos programas, construyendo Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. Lo dijo incluso en una carta que le mandó al presidente Joe Biden, al igual que en distintos foros en los que han coincidido. Es importante y me parece que sí es un logro para el mandatario mexicano el que ahora pueda contar con el financiamiento por parte del gobierno de Estados Unidos. Y es que se abrió, Luis, una ventana de oportunidad para el presidente López Obrador con la Casa Blanca, debido a que la crisis migratoria se ha convertido en una crisis política para la Casa Blanca, debido a que los números de migrantes siguen aumentando en la frontera entre México y Estados Unidos. Han habido más de 1.7 millones de detenciones en el año fiscal 2021 en comparación a los 458,000 que existieron en el año fiscal 2020. El presidente López Obrador estaba en una posición donde le podía exigir algo a cambio al presidente Joe Biden de frenar la migración en la frontera sur y norte de nuestro país. Y es por ello que también el presidente Joe Biden finalmente, debido a los anuncios que se dieron el día de ayer, va a otorgar un presupuesto importante para la ampliación de estos programas. ¿Por qué? Porque el presidente Biden y los demócratas van a enfrentar unas elecciones intermedias el próximo año en Estados Unidos, donde se va a reelegir la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, 36 gubernaturas, y los republicanos van a utilizar la crisis migratoria como una de las banderas más importantes en contra de los demócratas. Y lo peor que le pudiera pasar al mandatario estadounidense es tener un Congreso opositor durante sus últimos 2 años de su mandato. Y por eso vemos esta especie de quid pro quo de decir, le dice Biden, tú me ayudas a frenar la migración y a cambio yo te doy financiamiento para tus programas, te cuelgas la medalla y los dos salimos ganando. Creo que en este aspecto México jugó muy bien sus cartas y logró algo que para el presidente López Obrador era muy, muy importante. Ahora, estaba escuchando a Roberto Velasco Ujú. opinar, ¿no?, sobre lo que dijo el presidente López Obrador en su reunión bilateral con Biden, que le agradeció que México ya no fuera el patio trasero de Estados Unidos, que finalmente se va a establecer una relación entre iguales. Vamos, este es un discurso que se ha utilizado no solamente con López Obrador, sino con otros mandatarios en México. El tema es que para López Obrador es sumamente importante dejar eso claro, porque su política exterior se ha basado en el principio de la no intervención y la protección de la soberanía nacional. Y creo que eso es un Ujú. mensaje que le manda a su base electoral. Es decir, yo posicioné a México a un nivel en donde ya estamos tete a tete o ya somos iguales con Estados Unidos. Eso realmente no es tan cierto. Estados Unidos es una primer potencia y sí es cierto que México es su Claro. primer socio comercial, pero vamos, Estados Unidos en términos reales pues tiene una posición superior a la de México. Eso nada más es simplemente una realidad. Pero lo interesante a mi parecer, Luis, es que cuando estaba el expresidente Donald Trump, cuando él verdaderamente no trató a México como un igual, utilizó Ujú. medidas de intimidación y agresión, como por ejemplo cuando amenazó a México Los de aranceles. imponer un arancel a todas las importaciones mexicanas que llegaban a Estados Unidos si no frenaba la migración. Ahí el presidente López Obrador nunca hablaba de iguales, nunca hablaba de ser un patio trasero, pero cuando tiene ahora a Joe Biden en la Casa Blanca
que está encontrando un trato, pues creo que más digno para México. Entonces ahora sí está señalando la relación entre iguales y que México ya no es un patio trasero. A mí se me hace un poco extraño, ¿no?, que cuando teníamos a un presidente estadounidense mucho más agresivo, pues el presidente mexicano no levantaba la mano en estas dos cuestiones. Y finalmente nada más subrayaría, Luis, que sí mandó, y también escuché a Roberto, que el tema de Cuba y Nicaragua tal vez no fueron un tema que se tocó de manera directa en las distintas reuniones. Pero el presidente Joe Biden lanzó una advertencia, pues subliminal, si quieres, indirecta, al presidente López Obrador cuando le dijo: los dos estamos comprometidos a fortalecer nuestras democracias, porque en los últimos 20 años se han reducido. Vamos, eso es un mensaje de decir, tú estás comprometido a fortalecer la democracia de México, porque el presidente López Obrador abiertamente ha apoyado a Díaz-Canel, se abstuvo ante la resolución de la situación en Nicaragua en la OEA, marcó una neutralidad con la crisis humanitaria y política en Venezuela, le dio asilo político a Evo Morales en 2019 y pues se está posicionando dentro de un bloque de países en América Latina que se consideran ya sean pues sistemas autoritarios o dictadores. Tú le preguntaste ayer a Marcelo Ebrard, de hecho, en la conferencia de prensa, si no me equivoco, Lila, el asunto de la reforma energética. Digo, en México no se quiere tocar mucho ese tema, parece que no quiere crecer en los medios de comunicación tanto, pero con el expertise que tienes, con el pulso de Washington, obviamente no creo que haya pasado así como que de largo las protestas tanto de Greg Abbott, del gobernador de Texas, como de los legisladores republicanos, algunas cartas bastante fuertes que le dirigían a Biden y le exigían pues que tuviera ahí un trato más firme en este aspecto con el presidente López Obrador. ¿Habrá sucedido algo ahí al respecto? Obviamente, entiendo, pues se termina por una especulación, ¿no? O sea, no tendremos así como que un audio en donde hayan hablado sobre este tema, pero ¿qué te pareció la respuesta de Ebrard? ¿Qué te pareció la postura norteamericana con respecto al tema energético aquí en México? Sí, a mí ayer por la mañana altos funcionarios de la Casa Blanca me habían confirmado que el tema de la reforma energética se iba a tratar en la reunión bilateral entre México y Estados Unidos. El mismo canciller, cuando le hice la pregunta en su conferencia de prensa durante la noche de ayer en la Embajada de México en Washington, me dijo que sí, que el presidente López Obrador había explicado la reforma energética, al igual que otras reformas. El tema es que sí se mencionó. Las grandes negociaciones y conversaciones se llevan a puerta cerrada, Luis, tú y yo lo sabemos. Claro. Lo que sale publicado en declaraciones, cuando salen a los medios de comunicación, eso es la diplomacia pura. Pero los golpes y los temas espinosos se tratan a puerta cerrada. Ahora, esto no quiere decir que el presidente Biden políticamente esté en contra o a favor de la reforma energética. Eso es lo menos importante, Luis. Lo más importante es que hay un tratado de libre comercio que marca ciertas disposiciones y compromisos que México acordó cuando se renegoció el Telecán y se convirtió en el TEMEC. Y en la reforma energética está violando ciertos capítulos del TEMEC, entre ellos el de la inversión, el de el comercio, competencia pareja, etcétera. Exactamente. Entonces, hay cuestiones que México está violando y que ya marca un marco legal en donde México tiene que seguir las nuevas disposiciones, y sobre eso se enfocó el presidente Joe Biden, y así me lo confirmaron fuentes de la Casa Blanca, que no es un tema político, no es que esté interviniendo en los asuntos internos de México, es que simplemente está violando un tratado de libre comercio y está afectando y amenazando inversiones del sector estadounidense que de buena fe invirtieron en México cuando ellos creían que las reglas y el marco jurídico y la certidumbre ya estaba asegurada. De repente le cambiaron el tablero, no solamente al sector estadounidense, sino a otro sector, al sector canadiense y a otros empresarios y demás. Entonces, este es el gran problema de la reforma energética, más allá de que si está bien para la política de México o no. Entonces, en esto se centró el presidente Joe Biden. Oye, y finalmente, ¿qué pasa con este asunto de sembrando oportunidades, no? Se siente para muchos analistas, para mucha gente aquí en México, más bien como que
como que Biden y como que el gobierno norteamericano estaría dándole el avión al gobierno mexicano en ese aspecto. Se supone que ahora sí, y que van a invertir y que van a tratar de frenar la migración desde su origen. ¿Será o una cosa más bien para la fotografía? Pues vamos a esperar, Luis, a ver cuánto presupuesto le va a otorgar el gobierno de Exacto. Estados Unidos, ¿no? Porque tenía contemplado 4,000 millones de dólares para la región de Ujú. Centroamérica y el sur de México. Hay que ver cuánto de esos 4,000 millones de dólares verdaderamente se les va a destinar a la ampliación de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, y ahí realmente vamos a saber qué tan fuerte está apoyando el gobierno de Estados Unidos estos dos programas. Hablando de la migración, creo que también fue una contradicción lo que hizo el presidente López Obrador, que a mí me parece positivo el que apoye la reforma migratoria que está impulsando el Congreso de Estados Unidos y el mismo presidente Joe Biden para regularizar a más de 11 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos. Pero Claro. esto, tanto que lleva la bandera el presidente López Obrador del principio de la no intervención, pues está opinando sobre los asuntos internos de Estados Unidos, Luis. Si Ujú. esto fuera a la inversa, si Joe Biden estaría opinando sobre la aprobación No, de una bueno. reforma en México, que no quede duda que el presidente López Obrador en su mañanera estaría denunciando que el presidente que el presidente Biden y el gobierno de Estados Unidos está interviniendo en los asuntos internos de México. Entonces, aquí hay una clara contradicción y lo hemos visto una y otra vez con distintas crisis y sucesos en la región de América Latina, que la política exterior de México es selectiva. A veces dice sí, aquí hay intervención, a veces dice no, es decir, lo utiliza a su conveniencia y eso le quita certidumbre, legitimidad a México en el escenario internacional. Pero regresando al tema de la migración, que es, como te lo dije, una Ujú. prioridad para la Casa Blanca por las elecciones que se esperan para el próximo año, vamos a Claro. esperar para ver cuánto dinero realmente le invierte. Muchísimas gracias, te aprecio, Lila, vez que nos hayas tomado la llamada telefónica. Te seguimos, por supuesto, en todas tus redes sociales, ahí en @LilaAbed, y bueno, pues te leemos en El Heraldo, te escuchamos ahí en distintos medios de comunicación, siempre viéndote en NTN 24. Mil gracias, mil gracias. Eres muy generoso, Luis. Muchas gracias a ti, como siempre, por la invitación y un saludo a todo tu público. Gracias, es Lila Abed, corresponsal de NTN 24, analista internacional también allá en Washington.